Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gran gusto estar con ustedes y agradecerle a Óscar Alvarado de León, repito, a Óscar Alvarado de León, quien es el primero que ha compartido hoy Todo a Pulmón. Al menos esa es la información que me da Facebook Live. Pero también, por supuesto, quiero agradecer a todos aquellos que ya se están comunicando con nosotros por otros medios. Recuerden que lo pueden hacer enviándonos comentarios al WhatsApp 4585-4280, repito, 4585-4280, o se pueden comunicar conmigo en Twitter @MYDDA o por medio de también nuestra transmisión en YouTube, que también veo que ya tenemos algunos espectadores ahí, al igual que en... Ay, miro que está Karin Rademan, se conectó al menos unos minutos a nuestra transmisión en Periscope. Así que, pues bueno, qué gran gusto, amigos, acompañarlos hoy, miércoles 7 de noviembre del año 2018, aunque solo sea durante una parte del programa, porque hoy, siendo el primer miércoles del mes, como ya algunos de ustedes lo saben, me tengo que retirar alrededor de la 1:45 por compromisos académicos. Específicamente, el primer miércoles del mes discutimos dentro del contexto del seminario que se conoce como el Seminario del Capitalismo, y la semana entrante, tranquilos, que también estudio el socialismo, la semana entrante, pues también hacemos lecturas dentro del contexto del Seminario del Socialismo. Pero hoy casualmente nos toca el capitalismo y el libro que estamos discutiendo, los Anti-Federalist Papers, pues me cae como anillo al dedo para los comentarios que haré en lo que respecta a las elecciones de middle term elections en Estados Unidos que se llevaron a cabo ayer. Comentarios que haré en el transcurso de la semana porque es poco el tiempo que tengo hoy para mencionarlo, y además de eso hay que esperar a que bajen las aguas, que se calmen para que nos permita ver el fondo de y poder hacer pronósticos más acertados. Sin embargo, al menos hasta hoy, el pronóstico que hice en mi artículo del día lunes, el plebiscito de Trump, se cumplió, ¿no? Los republicanos lograron mantener y levemente incrementar su mayoría en el Senado. Por otro lado, en la Cámara de Representantes, the House of Representatives, o la Cámara Baja, porque la Cámara del Senado se conoce como la Cámara Alta, la Cámara Baja se conoce como, the House of Representatives, la Casa de los Representantes, se conoce como la Cámara Baja, pues la perdieron los estadounidenses. Hay que tener ahorita mucho cuidado con los análisis que se hagan y sobre todo los pronósticos de lo que pueda pasar en el Congreso de Estados Unidos a partir del año entrante, porque sí es cierto, las elecciones fueron hoy, pero el Congreso va a cambiar hasta el próximo enero de 2019. Así que vamos a ver si esto significa que los republicanos que apoyan las políticas del presidente Trump van a acelerar el aprobar aquellos pendientes que tienen, si es que acaso lo pueden hacer y no necesitan del apoyo de los demócratas. Porque pues en lo que resta de mandato presidencial de Donald Trump va a ser, considero yo, basada en los hechos, la última opción que tenga con probabilidades altas. Eso no quiere decir que en los siguientes 2 años no pueda pasar alguna propuesta de Donald Trump. Lo que yo digo es que
las propuestas va a ser más fácil que pasen en lo que resta del ejercicio del Congreso actual, precisamente por el resultado de ayer de las elecciones del middle term elections, o sea, las elecciones de medio término en Estados Unidos. Ahorita es interesante que los hechos en los cuales han puesto mucha atención son como, por ejemplo, de que el número de mujeres aumentó de 113 a 107, que también que si hay ahora representación de mujeres musulmanas, de mujeres mujeres indígenas estadounidenses, y digo indígenas entre comillas, o de mujeres latinas, como es el caso de esta joven muy cercana, por cierto, muy cercana a Bernie Sanders. Hay que recordar que Bernie Sanders sí es uno de esos socialistas utópicos, así creo que lo llamaría el mismísimo Karl Marx a Bernie Sanders, a ver, espérenme, es que quiero buscar un nombre, ahorita estoy con ustedes, un socialista utópico. Y me refiero a esta puertorriqueña que ganó en Nueva York, en uno de los estados de Nueva York, que por cierto perdieron los republicanos Staten Island, que era uno de esos pocos, como le llaman, reductos que le quedaban a los republicanos en Nueva York. Pero bueno, me refiero a Alexandria Ocasio-Cortez, cuya madre es puertorriqueña, que se hizo célebre al ganarle la candidatura a un conocido demócrata. No sé si tiene 28 o 29 años, pero más o menos ahí está, va rascando los 29. Ya tiene 29 años cumplido. Alexandria Ocasio-Cortez, que ganó la contienda por el Distrito 14 del estado de Nueva York. Pero bueno, yo en lo particular, recuerden que ciertas cosas que al final son accidentales, como por ejemplo cuál es nuestro sexo, si se es hombre o se es mujer, cuál es nuestra edad, también me parece un hecho que es irrelevante a la hora de analizar si las personas van a actuar correctamente o no. Porque, por ejemplo, a algunos sí es interesante ver cómo desde el contexto guatemalteco, eso no quiere decir que estas elecciones no vayan a tener consecuencias en nuestra Guatemala. Pero hasta dónde van a llegar esas consecuencias no lo sabría decir. De nuevo, porque al final, así como Donald Trump en los próximos 2 años le va a costar muchísimo avanzar dentro del Congreso de Estados Unidos, dentro de la República estadounidense, señores, que no democracia, le va a costar muchísimo el que prosperen sus propuestas. También, para el caso de los demócratas, va a ser muy difícil avanzar las propias. ¿Por qué? Porque al final los ciudadanos estadounidenses decidieron dividir el poder. Y ayer cuando pues ya tipo 9:30 de la noche ya se veía la tendencia y que se iba a cumplir en esta ocasión, siendo yo, como bien saben ustedes, yo desconfío de las encuestas. Sin embargo, debido a esa desconfianza es que hay lugares como por ejemplo en el cual yo me basé para hacer mi pronóstico en el artículo, en el cual han ido trabajando en mejores medios para conocer la opinión de las personas. Utilizando precisamente la inteligencia artificial y todas estas herramientas que tenemos hoy en la revolución 4.0 o la cuarta revolución industrial, como usted la quiere llamar, apreciable oyente. Lo importante es con todos los medios que hoy se cuenta para conocer más y mejor a las personas. Entonces, este sitio que cité como fuente principal a la hora de hacer mi pronóstico en mi artículo del día lunes, es un sitio en el cual pues utilizan la tecnología actual para poder hacer sus pronósticos siempre, y eso es algo que me gustó, siempre recordando que al final son pronósticos y que a última hora las cosas podían cambiar. Sin embargo, en esta ocasión no fue así. Se cumplieron los pronósticos. Pero a lo que yo quería llegar es primero a
a señalar que lo importante no es cuántos hombres o cuántas mujeres haya, lo importante no es qué edad tienen los que estén tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Lo importante no es la edad, lo importante son las ideas y, por supuesto, la honestidad de las personas que llegan al ejercicio del poder. Eso es lo que debemos estar discutiendo y ojalá lo discutiéramos no solo en base a lo que ha sucedido en Estados Unidos, sino lo que sucede también en nuestra Guatemala, que lamentablemente no tenemos esas dos cámaras funcionales. Pero lo interesante y lo que quiero resaltar hoy, cuando pues lo poco que puedo mencionar es lo que acabo de comentar, porque yo no puedo a ciencia cierta decir ¿qué va a suceder? No puedo confirmar si van a intentar o no los demócratas promover investigaciones que pongan en una situación difícil a Donald Trump al extremo de que logren promover un impeachment o un juicio político en contra del presidente estadounidense. Yo solo puedo mencionar que esas son algunas de las posibilidades, porque es una posibilidad y es un error que los fans cegados por su emotividad, los fans de Donald Trump, no lo reconozcan, que es una posibilidad. Si eso no es probable, pues bueno, se puede discutir la probabilidad de esa posibilidad, pero que es una posibilidad, lo es. Y como están decaldeados los ánimos en Estados Unidos, obviamente esa probabilidad aumenta. Pero bueno, ahora regresando al punto, porque otra cosa que me ha llamado la atención a nivel internacional y a nivel nacional es la capacidad que tienen muchos de leer el pensamiento de los cientos de millones de votantes estadounidenses. Yo no puedo leer la mente de otras personas, pero sí me puedo poner en el zapato de los votantes estadounidenses y entender por qué perdieron la Cámara de los Representantes los estadounidenses. Pienso que muchos que independientemente pueden simpatizar con ideas que ha promovido Donald Trump, como es, por ejemplo, la reducción de impuestos, personas que reconocen el crecimiento económico que ha habido debido a esa decisión en Estados Unidos en los últimos 2 años, entiendo que al final hayan tomado la decisión de dividir el poder, porque eso fue lo que vimos. Y pensaba yo en Lord Acton, que ya hemos mencionado en tantas ocasiones en todo pulmón. Lord Acton, que dice: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por supuesto, Lord Acton hizo este comentario posteriormente, o sea, ya no 100 años después de que fue, pero vamos a ver, lo hizo 80 años después, porque esta es una frase que de varias maneras se repitió Acton en la década de los años 60 del siglo XIX, y la Constitución estadounidense es de 1787, o sea, 80 años después de que fue promulgada la Constitución de Estados Unidos, donde les recuerdo que es claro el artículo 4, en la sección 4 del artículo 4, que los padres fundadores de Estados Unidos eligieron como forma de gobierno, una forma de gobierno republicana, porque así lo dejaron, que no se preste a interpretaciones. Y ¿por qué mencionaba yo precisamente los Anti-Federalist Papers? Porque aquellos que han tenido la oportunidad de leerlos y discutirlos, porque nos enriquecemos al discutirlos con otros que también los han leído, no cabe duda, pues recordarán que uno de los temas principales a discutir es si iban a ser una república o una democracia. Y que también prevaleció en esas discusiones la aversión de la mayoría de los padres fundadores contra la democracia, porque precisamente no querían que ninguna mayoría abusara de una minoría, teniendo en cuenta, como luego lo explica Ayn Rand, que la minoría más pequeña es un solo individuo. Pero bueno, regresando otra vez al punto, lo que vimos ayer
es el resultado de la genialidad de los padres fundadores de Estados Unidos. Entonces, los ciudadanos, y de nuevo, me voy a poner en el papel, en los zapatos de los ciudadanos estadounidenses, que lo puedo hacer porque soy ciudadana guatemalteca que elige actuar como mandante en Estados Unidos, en Guatemala. En fin, ese fue, ¿cómo se llama? Un lapsus, ese es un lapsus linguae mío, pero regresando otra vez al punto, yo elijo el actuar como mandante en mi Guatemala, y digo mi Guatemala porque es el país donde yo he sido reconocida como una ciudadana, ¿no? Pero poniéndome en los zapatos de los ciudadanos estadounidenses, puedo entender que obviamente hay un grupo, porque perdieron en la Cámara de Representantes, los republicanos perdieron a votantes que hace 2 años los eligieron a ellos. Por eso es que perdieron la Cámara de Representantes, ¿no? Perdieron 22 distritos, y si recuerdo correctamente el dato último que tuve tiempo de ver. Entonces, eso significa que sí perdieron votantes que los habían apoyado hace 2 años. Entonces, en referencia a esos votantes, algunos pienso yo que a pesar, repito, simpatizar con algunas decisiones que ha tomado Donald Trump, definitivamente no van a estar de acuerdo en la forma en la cual se expresa de temas sumamente importantes para los estadounidenses, como es el tema de los inmigrantes, como es el tema de la, pues nos guste o no, también la vigencia del Estado benefactor mercantilista, que pues así como en Guatemala, también allá los liberales clásicos están dando la batalla de las ideas, y los objetivistas y otros que como nosotros buscamos profundizar en las ideas, no solo quedarnos en la superficie, sino tratar de entender las raíces de los problemas que enfrentamos para poder realmente resolverlos y no solo utilizarlos como un discurso, como lo hacen aquellos cuyo objetivo es llegar al ejercicio del poder, o aquellos que lo que buscan es que quienes llegan al ejercicio del poder los privilegien. Entonces, obviamente, ahí vamos en lo que respecta a la retórica de la contienda. Han habido cualquier cantidad de análisis, qué talito, semióticos de la discusión. Pero es que no quiere decir que no la vayamos a tocar, porque yo sí pienso que el discurso de Donald Trump le afectó en la forma en la cual él populistamente pretende manipular los sentimientos y las emociones, particularmente el miedo de los ciudadanos, los afectó al final a los republicanos, porque Donald Trump, él sigue siendo el presidente de Estados Unidos, pues, y él va a seguir gobernando desde el Ejecutivo. A los que afectó fueron a los representantes del Partido Republicano. Ahora, no es ese el único motivo por el cual pudieron haber perdido la Cámara Baja. También hay que recordar que los senadores son como una especie de representación nacional de todo Estados Unidos, mientras que a pesar de que son electos también por estados, ¿no? Pero en el caso de los representantes de la Cámara Baja, ellos sí se supone que representan a un determinado grupo de ciudadanos en Estados Unidos. Y también hay algunos que perdieron su seat, perdieron su espacio en la Cámara Baja porque no cumplieron con las expectativas que de ellos tenían los que los eligieron. En fin, ¿qué más podríamos mencionar? Pienso que a pesar de que sí, efectivamente ha habido una mejora importante en la economía de los estadounidenses a raíz de la reducción impositiva, y no me canso de repetirlo porque eso es lo que necesitamos impulsar en Guatemala,
de la reducción impositiva que hubo en Estados Unidos, también considero que hubo un grupo de personas que sí entendían que el aumentar los aranceles en Estados Unidos a quienes afectaba era a ellos, porque ellos iban a seguir comprando, como lo han mostrado los intercambios que hay entre estadounidenses y europeos y chinos. Al final, los estadounidenses iban a seguir comprándoles a los europeos y a los chinos independientemente de los aranceles. Entonces, al final, al subir los aranceles, Donald Trump a quienes castigó es a los estadounidenses. Y finalmente, solo para terminar mi análisis, hay algo que nosotros hemos hecho mucho énfasis en todo a pulmón particularmente, por eso no me voy a referir a Libertópolis, sino a todo a pulmón. Acá Jorge y yo hemos señalado que si la gente elige emigrar a Estados Unidos, es porque en Estados Unidos hay millones de personas que están dispuestos a darles trabajo. Entonces, cuando aquellos decían, a los que dicen, no, los estadounidenses tienen derecho a decir que no pueden entrar los inmigrantes, olvidan que los estadounidenses no son una masa amorfa que simplemente sigue instrucciones. Los estadounidenses son un montón de personas, son cientos de millones de personas. Y dentro de esos cientos de millones de personas, la mayoría da trabajo a inmigrantes, que no necesariamente tienen que ser latinos. Más aún, la mayoría es una mayoría orgullosa de descender de inmigrantes, comenzando por el mismo Donald Trump. Entonces, pienso que ese discurso, pues hoy se le convirtió en una especie de boomerang a Donald Trump, que al final a quienes más afecta es a los miembros del Partido Patriota, a los miembros del Partido Republicano. ¿Qué me pasa hoy? Por favor, que me pasen café. Yo creo que ese es el problema, que hoy no me pasaron café. Pero bueno, para ir terminando y redondeando la idea, a quienes más afectó fue a los miembros del Partido Republicano que perdieron su espacio en el Congreso estadounidense. Que también tengo yo al final una hipótesis, y con esta quería terminar. Había, porque eso se supone que es la República, había esperanza entre personas que votaron por los republicanos hace 2 años de que los republicanos iban a poder ser ellos la oposición constructiva, voy a utilizar yo el término. Ya se sabía que los demócratas estaban heridos y se esperaba que las reacciones, en la mayoría de los casos de los demócratas, iban a ser emotivas. Pero hubo muchos votantes que esperaban que los republicanos actuaran de una forma más objetiva, de una forma racional, y que pudieran oponerse o hacer una oposición constructiva a las tonterías que se esperaba dentro de lo poco bueno que ha hecho, porque sí ha hecho, ya repito, por enésima vez el recorte de impuestos. Entre lo bueno que se esperaba que hiciera Donald Trump, también se sabía que iba a promover tonterías, como, repito, todo ese discurso en contra de los inmigrantes, primero, y segundo, los aranceles y esta guerra comercial que al final a quienes más ha afectado es a los estadounidenses. Entonces, había dentro, porque yo los escuché, yo conversé con amigos míos estadounidenses que decían, pues bueno, yo sí, pues obviamente voy a votar por los republicanos, porque espero que ellos sean dentro del gobierno de actual, sean los que pongan la nota inteligente o la nota racional o la nota objetivo en las discusiones que van a haber en el Congreso de la República. Sin embargo, pues en muchos casos no fue así. Entonces, por estas y probablemente muchas otras razones más, es que considero que los ciudadanos estadounidenses aprovecharon esa oportunidad que le dieron sus padres fundadores de limitar el ejercicio del poder. Y termino de nuevo con la frase de Lord Acton. ¿Por qué?
porque el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos con María Dolores Arias y Jorge Jacobs. Quédense con nosotros. Todo a pulmón. Todo a pulmón. Y bueno, amigos, estamos aquí ya de regreso en Todo a Pulmón, sonrientes, dándole la bienvenida a María Dolores Arias y a Jorge Jacobs. George, María Dolores, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. A ver, Buenas tardes a todos también. Y que quiero agregar que estamos sonrientes, no crean que porque nos estamos alegrando ni porque hayan ganado los demócratas ni porque hayan perdido los republicanos Sino en la por Casa todo de lo contrario. Representantes, sino por nada que ver de eso. Nos estábamos riendo por la nota tecnológica que les tiene preparado Jorge hoy, pero para más adelante. Porque primero, pues vamos a conversar con María Dolores acerca de su artículo publicado ayer, en el cual aborda un tema espinoso, de quien está ofreciendo, por cierto, que es uno de los protagonistas del tema que trata María Dolores, está ofreciendo una reforma en el Congreso que ha sido pedida por millones en Guatemala. No sabemos qué será, pero yo me imagino que ya tienen alguna idea la susceptibilidad burocrática a la que hace referencia María Dolores, de qué se trata. Pero antes de que comencemos rápidamente, le quiero agradecer a los oyentes que nos están viendo y que se están comunicando con nosotros. ¡Qué alegre! Muchísimas gracias a Mariel Varías y a Karina Vázquez Dávila que nos saludan por medio de YouTube. Y quiero agradecer, ve qué maravilla, ya se multiplicaron los liberhéroes que han compartido Todo a Pulmón. Muchísimas gracias a Silvia Urizar, Warren Orbo, al administrador del edificio, Géminis 10, a Marco Cruz, a Salvador Orellana Puntaz, a Luis Roldán, a Gustavo Toc, a Pati Cabria de Herrera, Carlos Humberto Mikulash, Karin Rademan, José Calderón y Carlos Orellana, que veo se suman a Óscar Alvarado de León, que era el que ya había visto yo que había compartido nuestro programa. Más adelante voy a agradecer, por supuesto, a los que me han dejado la información de que compartieron Todo a Pulmón en los comentarios de Facebook Live. Y finalmente le quiero agradecer también a Verónica Ruiz, que está compartiendo, muchísimas gracias Verónica, está compartiendo Todo a Pulmón desde Twitter. Ahora sí, vamos con María Dolores para que nos comente acerca de su artículo. Adelante, MD. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, como bien lo decías, mi artículo se llama Susceptibilidad Burocrática. Y básicamente lo que hablo aquí es yo sé que hay un dicho, bueno, hay una frase aquí en Guatemala, pero no me acordé y ya no eran horas para preguntarles cuando lo estaba escribiendo. Era algo así como, excuse me, si machuco tus pistilos, algo, era así, ¿cómo es? Perdón, Flor, Flor, si machuqué tus pétalos. Algo así. El caso es que me sentí el Chapulín Colorado pero era algo así. Entonces, cuando leí la propuesta, pues eso fue lo que pensé de esta propuesta, y por eso busqué otro nombre, y era la susceptibilidad burocrática, la susceptibilidad democrática. Y en ese punto... También podría ser la susceptibilidad politiquera. Politiquera, tienes razón, podría haber sido llamarse así. ¿Te gustó? Para la próxima. Para el siguiente... esperemos que no haya más iniciativas como estas, que por cierto... Y no sabemos qué tiene, sorpresa que nos tiene para esta semana. Bueno, es cierto, que por cierto, investigando para hacer este artículo, encontré que hay por ahí otra iniciativa que es contra la ley del terrorismo, contra el terrorismo y otras cosas, y tiene el capítulo 7 en esta iniciativa, en la cual habla también acerca de el uso de plataformas, de medios de comunicación, pero es tan ambigua que se presta a cualquier publicación que se pueda considerar terrorista. Esa nosotros la discutimos. Exacto. ¿Te recordás, Jorge? Yo creo que tú también ya la has discutido. Entonces no solo es esta, obviamente esta está exclusivamente dedicado a eso. Bueno, resulta que hace unas semanas la iniciativa 5519 la presentaron
un grupo de diputados en la cual pues pretenden reformar el Código Penal para crear 2 delitos y quienes la presentan es Eva Nicole Montebach, Delia Bach Alvarado, ellos de Alianza Ciudadana, Ernesto Galdames Juárez, de FCN Nación y primer secretario de la Junta Directiva, Carla Andrea Martínez Hernández, también de Alianza Ciudadana y segunda secretaria de la Junta Directiva, y Alicia Dolores Beltrán López, del Movimiento Reformador y tercer vicepresidente de la Junta Directiva. O sea que de estos 5, 3 pertenecen a la Junta Directiva. Ahora, esta iniciativa considero que no tiene desperdicio para ejemplificar la legislorrea que se genera, que se discute y desgraciadamente se aprueba en el Congreso. Este es un ejemplo de lo que Bastiat llama una ley perversa, ya que en lugar de proteger la libertad, la coarta con la excusa de proteger a los políticos y demás funcionarios a la crítica ciudadana. Esta iniciativa, la literal P del artículo 407, crea el delito acoso político. Y el delito de acoso político son actos de presión, persecución y hostigamiento a las personas postulantes, electas, designadas o en el ejercicio de la función política, durante o después del proceso electoral, por cualquier medio de difusión y o plataformas digitales. Y esto con la finalidad de impedir el ejercicio de su derecho político o que lo induzca a tomar decisiones en función de su cargo en contra de su voluntad, sus principios o de la ley. Sí, por aquello que tuviera, por aquello. Principios. Entonces, lo que están diciendo aquí es que cualquier cosa que ellos consideren que va en contra de su voluntad, que atenta contra sus principios o que atenta contra la ley, caería en el delito de acoso político. La pregunta es si no existen ya delitos tipificados que si alguien te obliga a hacer algo en contra de tu voluntad, ya sea porque te secuestra, porque te extorsiona, porque hace fraude, si no existen ya formas de castigar eso. Sin embargo, aquí está dirigido a los políticos porque es durante, después de que son electos y también designados. Y ojo, que cuando hablamos designados es quienes a dedo son nombrados. Y aquí me imagino que entrarían ministros y todos directores de institutos y todos aquellos que son designados por una autoridad. En este caso, pues el presidente o el ministro que nombra a sus viceministros. Y entonces sería, ¿qué? ¿Cualquier burócrata? Sí. Al final todos son porque nombrados. Dice designadas, o sea, no solo son las electas, no solo son los postulantes, sino también los designados. Eso me recuerda el rótulo que tienen en el IX, ¿no? Ah, sí. Que basados en un artículo de un reglamento que se sacaron de la manga, le tienen prohibido a las personas que llegan a reclamar lo que han pagado. Uh-huh. Les tienen prohibido que se atrevan a reclamar el mal servicio que les dan. ¿Dónde está? O sea, ese rótulo, recuerdo que lo descubrimos, bueno, yo lo vi por primera vez en el libro que sobre las reforma al sistema de pensiones y la reforma yo lo vi en un Twitter. Escribió Alfonso Abril. Alfonso Abril, claro. Ahora bien, entonces, con este artículo o con este delito del acoso político, una entrevista incisiva a candidatos o a cualquier funcionario sería un acto de presión o un acto de hostigamiento, y entonces sería acoso político. Y además financiamiento electoral, ¿cómo se llama? Anónimo. Anónimo porque no se lo cobraste al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, bueno, esa es otra historia. Ahora, realizar cuestionamientos fuertes a través de las redes sociales. Esto quiere decir, cualquiera que tenga una cuenta de Twitter o de Facebook y haga una pregunta de ¿dónde está el dinero y por qué no se, por ejemplo, por qué las carreteras son una desgracia y por qué el ministro de Comunicaciones no ha hecho nada al respecto y hablara de otra cosa? ¿Serían también un hostigamiento? ¿Sería un acoso político? Fiscalizar las acciones públicas y el uso de los recursos sería un acto de persecución. Entonces la Contraloría General de Cuentas estaría persiguiendo, o el Ministerio Público persiguiendo a esos políticos porque les están
contando las costillas. Ya no digamos aquella publicación donde se hablaba de esa aldea fantasma que sirvió para pavimentar o asfaltar una carretera que curiosamente pasaba por el spa de precisamente una diputada que está proponiendo esta reforma. Eso entonces también caería dentro de la persecución o el hostigamiento. Luego, el segundo delito que crean es la violencia política. Y a mí cada vez que le ponen apellido a un concepto me asusta. Porque entonces está la justicia, pero ya no es justicia, tiene que ser social. Hay violencia, pero ya no es violencia, tiene que ser o de género, o política, o lo que tú quieras, cuando la violencia en sí es violencia. ¿Y cuál sería la justicia política? Entonces lo que están haciendo es justicia Bueno, la que política. hay en Guatemala. Entonces, aquí hablas... Tanto término ambiguo, ¿cómo Exacto. se puede pensar correctamente con tanto término ambiguo? Y entonces lo que hacen con el delito de la violencia política es hablar acerca que son los actos de agresión física o psicológica o cualquier otro tipo de coacción contra personas, postulantes electas, designadas o en el ejercicio de la función política durante o después del proceso electoral con el fin de suspender, menoscabar u obstaculizar el ejercicio de sus derechos políticos, mandato o su función. Pregunto yo, cualquier acto de agresión física o cualquier acto de agresión psicológica o cualquier otro tipo de coacción no debería ser castigado independientemente si es político o no. Porque una cosa es que nosotros les pidamos que rindan cuentas y otra cosa es golpearlos o secuestrarlos o asaltarlos. Como sucedió ayer con el alcalde de Ixcán, que lo secuestraron para alegarle que no les había construido la carretera que ofreció. Claro, eso es... Fue un secuestro independientemente Efectivamente. de que lo hayan hecho, Entonces, ¿no? mi punto es, ¿acaso no existen ya delitos que castigan esa agresión, ese uso de esa violencia, ese inicio de la violencia? ¿Por qué a cuenta de que ellos tendrían un delito para ellos y un delito para la plebe? ¿Qué nos estás diciendo, MD? ¿Qué somos plebe? Al menos esta ley... Botellita de Jerez, todo lo que digas será al revés. Digo, ya que estamos con los refranes guatemaltecos. Pues en este caso no sé porque, o sea, la alternativa es que seas politiquero. No, la alternativa es que no estás ahí. Que no exista por eso mi pregunta es, entonces existe un delito para la violencia para los políticos y otro para la violencia para el resto de los demás, para la plebe, para el pueblo, y es tan así. Y entonces la pregunta es exigirle a los diputados que reformen la ley electoral y de partidos políticos para la votación uninominal que permita elegir directamente a los diputados, al menos distritales. ¿Se haría una acción de hostigamiento o una acción de presión o una acción de persecución? O tal vez sería una agresión psicológica por aquello de las pesadillas que podrían tener muchos diputados que se cuelan por el sistema actual. Y entonces, esas pesadillas que le generamos al solicitar esta reforma, pues caería dentro de la violencia política por parte de los ciudadanos. Cualquier acto violento, era lo que decía, debe ser denunciado, independientemente de a quién sea dirigido o quién lo ejecute. La coacción arbitraria debe ser denunciada. Sin embargo, el positivismo en las leyes hacen que se creen esos espacios, crear esos espacios de privilegios. Ahora, exigir rendición de cuentas al político o funcionario no es acoso, no es violencia política. Criticar su actuar público tampoco lo es. Así que aquel que pretenda vivir de los impuestos deberá entender que está obligado a rendir cuentas y que sus acciones políticas están sujetas al escrutinio del soberano. Que somos los ciudadanos. Efectivamente. Hay que aclarar, pienso, porque de nuevo... Desafortunadamente se le ha quitado lo que hemos hablado de los conceptos vacíos, que se les quita todo el contenido y se los llena de basura. Sí, porque al final el término soberano es una abstracción, ¿no? Así es. Y tiene una existencia como ente de razón. Al final el ente real somos cada uno de nosotros, ciudadanos, que decidimos actuar como mandantes. Pero al final, pensaba yo, esta es una iniciativa ridícula que no va a pasar.
no va a pasar que ya el mismo Galdames dijo, Estuardo Galdames dice, estamos pensando en retirar la iniciativa después de que nos han insultado más que antes. O sea que ahora los insultamos con toda razón, más de lo que los insultábamos antes. Y salir con esa su extraña propuesta solicitada por millones de millones que por ahí dicen pues que me es preguntaré lo que si es la ley a la reforma electoral y por fin va a haber una votación uninominal. No, parece que lo que va a presentar es el que se lleve a cabo una Asamblea Nacional Constituyente. Ese es uno de los rumores que han circulado. Pero bueno, vamos a ver el payaso del circo, el payaso del Congreso, Estuardo Galdames. Vamos a ver qué es lo que propone próximamente. Por lo menos nos está distrayendo. Y ahora voy al tema de la distracción. Uno de los motivos que se mencionó en lo que respecta a esta absurda propuesta, que definitivamente no va a pasar, era que es un distractor de la opinión de los ciudadanos, porque la opinión pública, ¿qué es la opinión pública al final? Pero bueno, de la opinión de los ciudadanos, de los que estamos discutiendo y que queremos que en Guatemala cambie lo que debe cambiar. Dicen que era un globito. Vaya, pensaba yo que aprobaron la semana pasada, nada extraordinario para poder distraer la atención de los ciudadanos. ¿Qué están discutiendo ahora? El presupuesto, las reformas, los cambios, que es básicamente lo mismo en lo que respecta a la prisión preventiva, es básicamente lo mismo que hay hoy, con algunos límites para que no abusen de la prisión preventiva los jueces, al menos eso es lo que hasta ahora había. Presupuesto, esas reformas. ¿Y qué más? Está pendiente también la elección a la próxima Junta Directiva del Congreso y los cambios más urgentes, que son los cambios a la ley electoral y de partidos políticos. ¿Será que Estuardo Galdames está actuando como un distractor, como un payaso, para que no pongamos la atención que debemos ponerle a las cosas que son verdaderamente serias y que nos afectan a los guatemaltecos? En fin, esa es una pregunta que ni María Dolores ni yo vamos a poder responder, al menos hoy, pero vamos a estar atentas a todos esos temas, y digo porque ya nos tenemos que retirar. Quiero agradecer a todos los que han compartido Todo Pulmón y a los que se han comunicado con nosotros. Solo quiero leer este comentario y porque me llamó muchísimo la atención. Dice Río Navarrete, teníamos años de ratos de no saber de él, pero me alegra saber que no ha dejado de escucharnos y que hoy compartió Todo a Pulmón. Y dice: hola, antes saludaba desde Antigua, Guatemala, tiempo después desde Sevilla, España. Hoy los saludo desde Gales, en el Reino Unido, con ustedes siempre profundizando en las ideas. ¡Qué maravilla! Y qué envidia de la buena esa de estar viajando y conociendo y viviendo en otros lugares, pero siempre manteniendo esa conexión con tu terruño, Río Navarrete. Así que qué alegre tener noticias tuyas y de muchos más. Saludos a Susan también, que veo que me dejan mensajes, a María Liz, a Judith, Roberto, a Cae también nos está escuchando, el Iván de Orellana, Rodrigo Lacayo, Carlos Roberto Lara, en fin, probablemente no mencioné a más de uno, pero les quiero agradecer esa sintonía y pedirles que continúen. Gerardo de la Riva hace un comentario que tal vez George lo menciona más adelante, dice: es como el femicidio, un privilegio de género. Entonces, el punto es agradecerles que por favor sigan en sintonía de Todo a Pulmón. Recuerden que hoy es miércoles, así que viene Reni Bake a acompañar a Jorge en el patio de atrás. Yo, antes de despedirme, les quiero pedir, amigos, que se cuiden, que tomen su Equinacia Blend de ELA, por favor. Y de nuevo, aquellos que están llorando por el aloe vera gel que se agotó en las últimas semanas, pero que dicen que viene en un par de semanas, tranquilos. Recuerden que la Equinacia Blend de ELA, que encuentran en las tiendas de GNC o GNC, también tiene aloe vera de ELA. Entonces, de alguna manera les va a ayudar a aliviar las molestias gastrointestinales que tengan tomando 2 onzas diarias de la Equinacia, 1 onza en la mañana y 1 en la noche, mientras viene el aloe vera gel en un par de semanas.
Equinacia Blendela, que recuerden, además de en GNC, la encuentran en el 45 63 93 27. 45 63 93 27, donde les ofrecen servicio a domicilio. Cuídense muchísimo y nos escuchamos mañana al mediodía en Todo Pulmón. Continúa con ustedes Jorge Jacobs. Y antes de despedirme, por favor, gracias María Dolores. A ustedes muchas gracias y buen provecho. Y recuerden, sean felices, muy, pero muy felices. Give me freedom, give me fire, give me a reason, take me higher. Todo a pulmón, todo a pulmón, todo a pulmón, todo a pulmón. Give me freedom, give me fire, give me a reason. Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs y pues hoy en este segmento vamos a hablar un poco con relación a las notas así del día, y hoy ha habido mucha actividad con relación a la San Carlos. Recordarán que ayer hicieron bloqueos los estudiantes de la San Carlos argumentando de que se debía incrementar el presupuesto de la San Carlos, o por lo menos no reducirlo. Hay que hacer la salvedad, como ya lo comentamos ayer, que en este tema del presupuesto de la San Carlos, la reducción que está planteada en ese presupuesto, que adicionalmente de todos modos esperamos que no lo aprueben en el presupuesto, pero la reducción que está planteada en el presupuesto es del aporte extraordinario, le llaman. No es del aporte constitucional, por lo cual no aplica el tema de que es inconstitucional. Podrán llamarle de otras maneras, pero no inconstitucional, porque el aporte constitucional, lo que dice la Constitución que se le debe dar a la San Carlos, sigue dentro del presupuesto. Lo que se está reduciendo es un aporte adicional, un aporte extraordinario, y ese es el que se redujo, no el constitucional. Pero en medio de todo esto, pues hoy resulta que ahora los estudiantes un grupo de estudiantes de la San Carlos decidió que van a ir a dar clases en frente del Congreso en lo que les aprueban el aumento, por lo menos que les regrese el presupuesto que ellos pretenden. Y entonces van a hacer sus jornadas académicas frente al Congreso de la República. Van a estar instalados en la 9ª Avenida, enfrente del Congreso, dando talleres de formación en áreas de publicidad, locución, periodismo, ciencias médicas, ciencias jurídicas, historia, administración y artes visuales, imagínense. El show que van a ir a dar enfrente del Congreso. Y al mismo tiempo, hoy también los diputados están en pláticas con el rector de la USAC, Murphy Díaz, para crear una mesa de trabajo que analice el presupuesto de esa institución, de la San Carlos, pero también supuestamente esa comisión especial no solo va a analizar en teoría el presupuesto de la San Carlos. También, por cierto, van a utilizar esa comisión para analizar la solicitud de los doctores que trabajan en el Ministerio de Salud, o sea, la solicitud de incremento de sueldo. Y adicionalmente también se está hablando de fiscalizar el uso de los recursos de la San Carlos. Esto es importante porque ¿qué cuello tienen la San Carlos para que no se le pueda fiscalizar? Porque resulta que ellos argumentan que no, que como son independientes y autónomos, entonces que no se les puede fiscalizar, pero al final son recursos que pagamos todos los tributarios y como tales deben ser fiscalizables por los diputados, por la Contraloría y por quien quiera, porque al final es información que debe de ser pública según también la legislación guatemalteca. Recordarán que está vigente desde hace algún tiempo la legislación sobre el libre acceso a la información pública, así que esa información de cómo se gastan el dinero los señores de la San Carlos debe
ser pública, debe de poder fiscalizarlo la Contraloría, debe de poder fiscalizarlo los diputados y debemos de poder fiscalizarlo cualquiera de nosotros que se le dé la gana ir a fiscalizar esos fondos, porque al final, repito, son fondos públicos, así como los que se gastan en las municipalidades, los que se gastan en los ministerios, pues igual son los fondos de la San Carlos, que cuello tienen para que ellos no se les pueda fiscalizar. Bueno, eso es en el tema de la San Carlos. Y luego, dentro de las declaraciones que dio Jafet Cabrera hoy, en el marco también esto de la San Carlos, aunque ahí en el caso de la San Carlos, pues simplemente argumentó en contra de los bloqueos de ayer, con los cuales también nosotros estamos en desacuerdo y creemos que es una violación a los derechos, al grado y llegaron ayer al ridículo, al extremo, de que, también lo comentamos aquí en el programa, de que en REU hasta estos supuestos estudiantes que estaban bloqueando allá por el Zarco, hasta le fueron a pedir a la policía que por favor los apoyara porque habían unos ciudadanos ahí que iban en vehículos que no querían respetar el bloqueo que ellos habían hecho y que querían de todos modos pasar sus vehículos. Entonces fueron al colmo de ir a decirle a la policía que por favor los ayudaran a bloquear. A eso fueron, imagínense. Pero dentro de eso, pues Jafet Cabrera dio estas declaraciones con relación a los bloqueos y también con relación a el permiso para ingresar de Iván Velásquez a Guatemala. Las declaraciones de Jafet Cabrera fueron de que ya está establecido que él, refiriéndose a Velásquez, tiene una restricción de poder ingresar al país. Esto está más que evaluado y no hay marcha atrás, dijo el vicepresidente. La Corte de Constitucionalidad ya dio un amparo, y en ese sentido pues el amparo sí permitiría que entrase Iván Velásquez. Los argumentos que se han dado hasta la fecha, tanto de Jafet Cabrera y de gente del gobierno, como de la gente de la CICIG y de el abogado Carrillo y varios otros, al final están simplemente especulando. ¿Por qué? Porque la resolución, el amparo de la CC fue muy claro de que en el momento en que Iván Velásquez intente entrar al país y no lo dejen entrar, entonces en ese momento es que se estaría violando ese amparo, cosa que no ha sucedido. El vicepresidente puede decir misa, el señor Carrillo puede decir misa, la canciller puede decir misa y todo, pero no importa, o sea, pues ellos pueden decir que no van a dejar entrar a Iván y el otro puede decir que los otros están diciendo que no lo van a dejar entrar, pero eso no constituye una violación, por lo menos desde mi perspectiva, no constituye una violación de la resolución de ese amparo provisional que dio la CC. Va a constituirse en una probable violación de ese amparo el momento en que Iván Velásquez intente ingresar a Guatemala y en la aduana, en el aeropuerto, en la frontera con El Salvador, Honduras o México, o incluso hasta con Belice, pues un funcionario del gobierno dijera, mire, usted no puede entrar. Entonces, en ese momento, pues podríamos discutir si se está violando o no el amparo provisional dado por la CC. Antes de eso, todo lo demás son simples especulaciones y así hay que tomar también las declaraciones de Jafet Cabrera y también la acción que presentó el abogado Carrillo ayer en la CC, porque, repito, al final no se han dado los hechos constitutivos que establece el amparo provisional. Luego, ya hablando un poco con relación a otras cosas que se han dado hoy, el diputado Juan Ramón Lau presentó hoy una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo que le brinda seguridad a la exfiscal general Telma Aldana. Según él,
esta seguridad debe de ser provista y debe de estar a cargo del Ministerio de Gobernación y no directamente del Ministerio Público. O sea, no está cuestionando el que se le dé seguridad, que de hecho está en la ley, sino cómo se estructuró esta seguridad de la exfiscal. Este es lo que pretende Juan Ramón Lau con esta acción de inconstitucionalidad. Y también hoy, anoche realmente, el Banco de Guatemala publicó las cifras ya del ingreso de divisas, el ingreso de remesas familiares de hasta el mes de enero a octubre, y estas se incrementaron. En el mes de octubre llegaron a Guatemala 863.5 millones de dólares de remesas, y esto pues se van incrementando las remesas, y en este caso pues las remesas ya ahorita van, en lo que va de este año, en estos 10 meses ya ingresaron al país más que todas las divisas, las remesas que ingresaron durante todo el 2016. Todavía no se llega al nivel de las del 2000 completas, del nivel del 2017, pero sí, de hecho, hay una tasa de crecimiento de más o menos el 10% con relación de lo que las remesas que han ingresado este año, de enero a octubre, versus las remesas que ingresaron el año pasado, de enero a octubre, en los primeros 10 meses. El crecimiento ha sido alrededor de un 10%. Y pues esto se explica de diversas maneras, siendo la principal, desde mi perspectiva, el hecho de que continúa creciendo la economía en Estados Unidos, continúa creciendo la cantidad de plazas de trabajo. Solo el mes pasado, justo en este mes de octubre, se crearon en Estados Unidos 250,000 nuevas plazas de trabajo. Eso implica que hay pues muchas plazas de trabajo para los estadounidenses que quieran trabajar, y de hecho ha bajado la tasa de desempleo a su nivel histórico, así no histórico, pero sí en su nivel más bajo en 40 y pico de años. Y adicionalmente se han estado incrementando ya los ingresos de los trabajadores, de las personas en Estados Unidos. ¿Eso qué implica? Que si hay más gente con empleo en Estados Unidos que está ganando un sueldo y que está trabajando, hay también más demanda de otras personas que vayan a limpiar las casas, que vayan a hacer los trabajos agrícolas, y que son o los trabajos estos de construcción, que son a los que se dedican muchos de los que están allá como inmigrantes indocumentados. Y pues si sigue creciendo la economía, si se siguen creando plazas de trabajo, pues va a seguir habiendo migración, como de hecho ha habido este año, que se estima que más o menos sin la estimación, este año han capturado más o menos a 1,500 personas diariamente en la frontera de Estados Unidos, gente que está tratando de ingresar a Estados Unidos desde principalmente desde los 3 países de aquí del Triángulo Norte, de Guatemala, de Honduras y de El Salvador, y pues también todavía un poco de gente de México, aunque cada vez es menos, y de hecho ya se ha vuelto negativo la tasa esta de crecimiento en el caso de México, pero siguen llegando y siguen capturando más o menos un promedio de 1,500 personas diariamente en la frontera. A muchas de estas personas pues simplemente no hay dónde tenerlas y tienen que utilizar la técnica esa del catch and release, que le llaman, o sea, de capturarlos y volverlos a soltar. Solo los fichan, o sea, los capturan, toman sus datos y le dicen, bueno, y usted tiene una audiencia con el juez dentro de 3 meses. Y bueno, y ahora va a ver qué hace, porque en 3 meses lo esperamos en el juzgado, que muchos de esos pues no se presentan a los juzgados, pues, porque se quedan como indocumentados, ¿verdad? Por definición.
Pero eso es lo que está sucediendo actualmente en Estados Unidos. Y esos son los que capturan. Aparte están los que no capturan, o sea, los que sí logran entrar exitosamente a Estados Unidos de manera así indocumentada. Entonces sigue llegando gente a Estados Unidos. Pongamos que sea el 20% de los... el 50% de los que pasan, que serían otros 1.500 diarios, y que de esos el 20% sean guatemaltecos. Estamos hablando de 300 guatemaltecos que entran diariamente a Estados Unidos y pues tarde o temprano pues encuentran empleo, pues si no ya se hubieran regresado. Y esto es precisamente, y lo que se ve, esta tasa de crecimiento se ve precisamente en eso, que están, los que ya están allá están ganando más, y adicionalmente pues está llegando más gente que empieza a enviar dinero para acá. Por eso siguen esas tasas de crecimiento tan altas en el tema de las remesas. Es mi análisis y lo dejo ahí para que ustedes lo comenten. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me a reason, take me higher. Todo a pulmón. Todo a pulmón. Nuevos planes postpago Tigo, siempre conectado. Presenta la noticia tecnológica. La noticia tecnológica. Bueno, y hoy en la nota tecnológica, una noticia que a mí me agrada mucho, y es de que hoy anunció Amazon que ya la Alexa y por supuesto pues todos los dispositivos de Echo llegaron a México. O sea que ahora ya hablan mexicano la Alexa. ¿Se imagina usted? Pues digo que esta nota me interesa mucho porque yo soy usuario de Alexa y de las Echo desde hace año y pico. Al principio estaba de mojada aquí en la Alexa en mi casa en Guatemala, porque no sé, supuestamente según Amazon no se podía utilizar aquí. Luego pues ya lo liberaron, entonces ya dejó de estar indocumentada la Alexa en mi casa, pero sigue hablando inglés. Pues resulta que ahora ya va a poder hablar español. Hace un par de meses la liberaron en España, o sea que ya estaba hablando español, pero español de España, por supuesto. Y ahora ya hicieron los arreglos y ya hoy lo liberaron, pues también con español mexicano, pero por lo menos ya está un poco más cerca del español guatemalteco. Así que hoy, a partir de hoy, ya en México, pues ya se está vendiendo la Echo de Amazon con Alexa, y pues en todos los dispositivos que soporten al asistente de inteligencia artificial de Amazon de Alexa, pues ya va a funcionar también, ya no solo en inglés, y ahora pues ya habla en muchos otros idiomas, pero ahora también ya en español más cercano al latinoamericano, por lo menos el mexicano. Ya eso, por cierto, los que vieron cuando estábamos, antes de que habláramos de la columna de María Dolores, que en el corte estábamos aquí todos riéndonos, era precisamente de eso, que les vine con la noticia de que ya Amazon ya hablaba mexicano, Alexa ya hablaba mexicano, y pues entonces a partir de hoy ya está disponible. Hoy en la noche voy a ir a ver cómo hago para activarle el español mexicano de Alexa en mi Alexa, pero ya está disponible a partir de hoy con español, y pues eso es aplicable a todas las aplicaciones que utilizan Alexa, que ahora pues ya no son solo las Echo, sino que pues hay muchos dispositivos de distintos fabricantes que ya incluyen al asistente de Amazon. Incluso ya está la aplicación en los celulares, entonces usted lo puede utilizar aunque no tenga algún dispositivo de Echo. Así que pues yo lo invito a que empiece a experimentar ahí en su celular, baje la aplicación de Alexa y empiece a experimentar el asistente inteligente de Amazon, la Alexa. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo One TV. Nuevos planes postpago Tigo, siempre conectado. Presentó la noticia tecnológica. Libertópolis presenta El Patio de Atrás.
con Reni Day y Jorge Jacobs. Bueno, y estamos de regreso con ustedes en todo pulmón, pero ahora ya iniciamos temprano hoy el patio de atrás, básicamente porque hoy hay mucho de qué hablar con las elecciones de mitad de periodo que fueron ayer, pues hay bastante de qué hablar y bastante que explicar, así que pues le entramos de una vez. Reni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Desvelada, por lo visto. Sí, desvelada. Tú también te acostaste un poquito tarde, o sea que también me contaste que te habías acostado como a las 12:30 mirando las elecciones. Sí, ahí Pues, estuvimos. El vicio, el vicio nuestro es la información. Totalmente. Pues mira, creo que hay que comenzar a desmenuzar algunas leyendas urbanas que están comenzando a sacar acá en Guatemala, y creo que habría que comenzar a explicar qué es la Cámara Baja y qué es la Cámara Alta en Estados Unidos, y qué significa que uno lo haya recuperado por pequeña mayoría los demócratas y la otra la vayan a retener o lo retengan los republicanos. Digamos en Guatemala las personas estamos acostumbradas a ver el Ejecutivo, que es la cabeza, es el presidente, el Congreso, que son donde salen las leyes, y el Poder Judicial. En Estados Unidos la división de poderes es más o menos así, solo que el poder de hacer las leyes se divide en dos cámaras. La Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes, y el Senado, que es la Cámara Alta. Esa división en la parte de hacer legislación fue diseñada por los padres fundadores para de esa forma mantener balances y contrabalances en una república. En el caso del Senado, se elige 2 senadores por cada estado y se eligen por un periodo de 6 años. La Cámara de Representantes son 435 asientos y se eligen cada 2 años, o sea que básicamente siempre están viendo cómo... O sea, cada 2 años hay elegirse. elecciones. Todos, mientras que el Senado solo se pone a votación 1/3 a la vez. Fue diseñado de Que esa por cierto forma. es interesante que al final el periodo de los representantes es bien corto, ¿verdad? Porque aquí se habla hasta de que los periodos de 4 años es muy corto, pero allá son de 2 años. Y básicamente fue diseñado así, Jorge, para que los senadores miraran las cosas de largo plazo, pudieran planificar, pudieran hacer cosas en bien del país, y la Cámara Baja, los representantes fueran, como su nombre lo dice, los representantes de distritos, de cierto número de personas. Entonces tú miras, por ejemplo, ¿por qué son 435 asientos? Porque los estados, dependiendo de cuántos habitantes tienen, así tienen el número de representantes en la Cámara Baja. Y en el Senado solo hay 2 por estado. La idea es un balance para que aquellos estados donde hay mucha población no le vayan a imponer su punto de vista a aquellos estados que tienen poca población. Entonces, esa es un poco la idea del balance del Senado, ¿no? del Senado y la Cámara Baja. Una vez explicado eso, porque venía ahí caminando y alguien me dice, mire, que van a hacer el impeachment a Trump, yo me le quedo mirando, no se lo van a intentar, pero no lo creo, pero es que retuvieron, pero los demócratas tienen ahora el Congreso, son los que controlan el presupuesto. No, tampoco. ¿Por qué? Porque el presupuesto lo tienen que aprobar las 2 cámaras. Y cuando estamos hablando de quién tiene más poder el Senado. El Senado es el lugar donde confirman a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. En este caso, que van a ser de por vida miembros de la Corte. Y lo que implica que, por ejemplo, es el poder máximo judicial. Que si en estos 2 años todavía hay algún otro que se retira, sería todavía Donald Trump que lo nomine y al sucesor, y el Senado pues lo pasaría así como a pasar los otros 2. Ese es otro tema. En Estados Unidos, los senadores y los congresistas no implica que vayan a votar por las líneas de el partido. Hay demócratas que han votado contra la línea del partido, como por ejemplo en el caso de la elección del último
juez de la Corte Suprema de Justicia, hubo un demócrata que ganó a favor de él. Y caso interesante, ese estaba corriendo por su, digamos, su reelección y fue reelecto. Los otros que votaron, digamos, en ese comité o que estaban en contra en el Senado, en el comité del Senado, en contra del juez Kavanaugh, todos perdieron. Todos los que estaban con su silla en juego, todos perdieron. Esos son de los detalles que pasaron ayer. Cámara de Representantes. Ahorita vamos a ver un Senado controlado por los republicanos. Ganaron 2 sillas más de lo que tenían. O sea, fue una ganancia desde el punto de vista porcentual. Y de mayor control, y la Cámara de Representantes la ha ganado los demócratas. Algo que suele ser usual en Estados Unidos es que el partido en el gobierno, en las elecciones de mitad del periodo, suelen perder o suelen sufrir digamos, el desgaste del poder. En esta situación, yo se lo decía a alguien, miren muchachos, nadie se acuerda que cuando Obama ganó, fue una aplanadora demócrata. Ganó presidencia, tenía la Cámara Baja, tenía la Cámara Alta. Y en el 2010 perdió el control de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja. Y nadie tituló, Obama perdió el control de la Cámara y fueron más, porque vi de los en representantes. alguna de todas las estadísticas que vi ayer, creo que fue 60 más o menos por ahí, 60 espacios en la Cámara Baja los que perdió el Partido Demócrata en el 2010. En el segundo año, en las elecciones de mitad de periodo, del primer periodo, valga la redundancia, de Obama, ¿verdad? O sea, perdió 60 escaños. Y aquí creo que los demócratas van a conseguir 30 espacios. Tampoco creas que tienen una super mayoría. Los últimos datos que vi al día de, digamos, de fuente New York Times es que los demócratas tienen 220 sillas en la Cámara. Necesitas una minoría de 218 para controlar la Cámara. Y los republicanos tienen 196 con, obviamente, la diferencia digamos, de votos que todavía no se han confirmado y todavía están en... Todavía hay como 15. Como hay 15 que están en... Que entiendo que esos que todavía, porque si a los que estuvieron viendo anoche la información, ya sea por internet o en alguna de las cadenas de televisión, tal vez pudieron ver de que la información llega bastante rápido. Sin embargo, llega un momento donde, bueno, hasta aquí llegó así lo fácil, ahora van los difíciles, y los difíciles son esos que todavía, hasta hoy todavía no se sabe qué va. Es que la elección estuvo cardíaca, o sea, cuando tú te pones a ver, yo estaba monitoreando, digamos, elecciones de Senado de Texas y de Florida, básicamente, que me llamaban la atención porque es una batalla muy importante para las elecciones del 2020. Y tú mirabas cómo pasaban de azul a rojo, azul, rojo finalmente. Pero hubieron elecciones que no dieron resultados finales o no pintaron de un color específico las televisoras hasta que tenían el 99% de los votos contados o el 100%. Y hoy en la mañana, cuando me puse a revisar ciertos representantes, hubieron lugares donde quedaron 49.8 y 50.2. O sea, eso fue, pero cabeza con cabeza, o sea que hubieron espacios que uno dice, esta votación estuvo sumamente reñida, y yo creo que esos votos o esos puestos que no han asignados, porque han de seguir casi que votando contando uno por uno los votos para ver cómo o sea, quién va a ser el que finalmente va a estar en la Cámara de Representantes. Entendí es de que varía dependiendo de los estados, pero que cuando hay un diferencial del menos del 0.5%, generalmente se van a un recuento de los votos ya manual, ¿verdad? Entonces ya no es así con las máquinas, sino entonces ahí sí tienen que agarrar todas las cajas y bueno, empezar a contar, ¿no? Hubieron unas elecciones especiales donde la diferencia fue un par de docenas de votos y básicamente 60, y en un lado creo que fueron 2 votos o algo así para, digamos, las asambleas estatales, que básicamente en un lado casi que con una moneda decidieron quién era el que había obtenido la silla de lo básicamente mitad que estaban. Estas elecciones creo que son atípicas en Estados Unidos porque hubo una afluencia récord de votación o de votantes llegando a las urnas. O sea, tú mirabas las colas en la televisión, cosa que no es usual en las elecciones de mitad de periodo, una enorme movilización, y obviamente hay estados
que tienen muchos representantes, por ejemplo el tema de California, porque tienen muchos habitantes. Entonces ahí es donde miran la balanza en la Cámara de Representantes, que a veces se tiñe mucho de, digamos, hay muchos de California y usualmente son demócratas, aunque hay bolsones republicanos en California aún, y tú miras que entonces están cabeza con cabeza y ves ese balance. ¿Qué podemos esperar los guatemaltecos de estas elecciones? Primero, aquellos que están fantaseando de que, miren, mañana le van a hacer el impeachment a Trump y se lo van a bajar los demócratas y aquí todo se acabó. La batalla ahorita comienza por la reelección del 2020. Ya estaba leyendo que Trump dijo que se iba a correr para el 2020 y que su compañero de fórmula va a ser Mike Pence. Supuestamente las elecciones de reelección comienzan dentro de 6 meses, pero yo creo que ya comenzaron el día de hoy por algunos temas. Eso es así como aquí, o sea, el día de las elecciones empieza ya la campaña para el siguiente, para los siguientes 4 años. Las elecciones más o menos, creo que te puedo decir. Los demócratas y muchos de sus partidarios decían, miren, va a ser una ola azul. Azul es el color demócrata. No hubo ninguna ola azul, incluso creo que CNN en algún lado lo reconoció alguien de los entrevistados que no había habido ninguna ola azul. Yo no veo un movimiento ahorita de los demócratas como surgió en el 2010 el Tea Party. Que tú te recuerdas, el 2008 Obama llega a Washington con aplanadora y en el 2010 llega a Washington un movimiento conservador denominado Tea Party, que era básicamente más conservadores que los republicanos usuales, y ellos comienzan a recuperar espacios. Ahí es donde Obama pierde digamos, el control de la Cámara de Representantes, como una especie de balance y contrabalance. En este caso, probablemente los demócratas van a intentar meter el tema del impeachment para fastidiar a Trump. Y Trump obviamente ya les dijo, miren, si lo hacen, pues les voy a sacar las que me hizo Nancy Pelosi, además me van a hacer un favor porque a la gente no le va a gustar eso, porque entonces no me van a dejar trabajar. Y además hay otro tema que nos atañe directamente a Triángulo Norte. El tema de las próximas elecciones es arreglar, componer, refundar, la palabra que se les ocurra, el sistema migratorio de Estados Unidos. El tema de inmigración hacia Estados Unidos, especialmente la parte de inmigración ilegal, no se acaba en la arena política de Estados Unidos ahorita con el tema de la caravana, sino que comienza. Porque eso va a ser un tema de campaña en el 2020. Ya me imagino yo a Trump peleándose con los demócratas. Bueno, pues ahora que controlan la Cámara, pónganse de acuerdo y resolvamos el tema de la migración, del sistema migratorio. Y los demócratas intentando hacerle impeachment y el otro diciendo, miren, ellos no me dejan trabajar y no quieren resolver el tema de la migración ilegal. Hay un dato interesante que leí, que a los que entrevistaron en un lado, los que habían votado republicano habían ido a votar por el tema de la migración y los que votaron demócrata porque les preocupaba el tema de sanidad. O sea, así está un poco la balanza. Sí, que de hecho los mismos, yo escuché varias declaraciones de varios demócratas, candidatos demócratas, que decían que ellos, su tema de campaña había sido el healthcare, o sea, el servicio de salud, el servicio de salud. Entonces, esos son como los temas que van a estar en la política interna de Estados Unidos. Para aquellos que están fantaseando de que los demócratas recuperaron la Cámara y mañana vamos a volver al sistema de que aquí los que tienen amigos demócratas van a volver a gobernar en Guatemala sin haber sido electos popularmente, les tengo la mala noticia que no creo que los gringos vayan a mandar un ejército a imponer su voluntad. O sea, así estoy haciendo un poco irónica, pero es que también toda la santa mañana me han hecho algunos comentarios que yo me les quedo mirando con cara de, miren, por favor, o sea, ya es hora que aterricemos, que acá el tema de la época de Obama, donde ciertas personas con conexiones con los demócratas hacían y hacían con el país y no había contrabalance, se acabó. Porque así como hay demócratas a favor de un lado, hay republicanos del otro lado, en el caso de Guatemala, y no estoy defendiendo a ni a Iván Velázquez ni a Jimmy Morales, sino que hay un contrapeso. Y acá el tema de migración ilegal hacia Estados Unidos, de Triángulo Norte, el tema de maras, el tema de narcotráfico es un tema de seguridad nacional. Y seguridad nacional no es un tema partidario. Puede que lo agarren como estandarte político temporal, pero el tema de seguridad nacional es apolitical.
apolítico y es apartidario. Puede ser que algunos republicanos sean más duros y algunos demócratas sean más laxos, pero yo no me veo en este momento viendo de que dejen de hablar del tema de inmigración y arreglar el sistema migratorio en la política interna de Estados Unidos con todo el tema de la caravana y el hecho que una parte de las huestes de Trump se movilizaron según las noticias por el tema de la inmigración. Entonces, eso es una situación que tenemos que enfrentar. Tampoco es cierto de que la Cámara de Representantes son los que deciden el presupuesto y así se van a pescocear a Trump. Cámara de Representantes y Senado son los que tienen que ponerse de acuerdo en el presupuesto. Si no se ponen de acuerdo, pues no pasa nada. La batalla ahí es que Trump va a exigir dinero para su muro y la Cámara de Representantes va a decir que no y va a pedir esto aquí, esto y lo otro. Entonces vamos a volver a que él va a decir que ellos están apoyando la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y eso va a ser el show de los siguientes 2 años hasta las elecciones o la reelección de Donald Trump, que por cierto, algunos analistas dicen que va bastante bien porque no hubo ninguna ola azul demócrata, no se ve ningún candidato presidencial demócrata en este momento y tampoco es que los demócratas hayan ganado como si fuera avallazadoramente la Cámara de Representantes. No sé qué leíste tú, porque yo estaba con ojo abierto y el otro cerrado ya mirando las noticias anoche a la 1 de la mañana. Sí, de hecho, si uno ve los mapas de los resultados de las elecciones y entendiendo esto de que el color rojo representa donde ganan los republicanos y el color azul representa donde ganan los demócratas, se ve un patrón muy bueno, que siempre ha sido así, pues no, o sea, no es nada nuevo, pero para quienes no están al tanto de ello, se ve un patrón muy interesante de cómo realmente los demócratas donde dominan es así en las costas de Estados Unidos y adentro de Estados Unidos son los republicanos los que dominan. Pero eso también también puede llevarlo a uno a error, porque resulta que dentro de ese mapa uno ve un gran estadón así, pero resulta que hay como un habitante por cada kilómetro cuadrado. Más vacas que habitantes. Así como en Montana, ¿verdad? Que es un estado muy grande, pero que no, o sea, casi no hay gente ahí, pues entonces, mientras que en lugares como California hay precisamente tantos representantes porque hay mucha concentración de personas, ¿verdad? Entonces, eso hace también que haya también bastantes distritos electorales. Y por eso es que también a la hora de las elecciones nacionales también tienen bastantes electores que le llaman, que está muy, muy relacionado. Pero en este caso los distritos electorales que tienen que ver con la cantidad de población, aunque uno ve solo las orillitas así de la costa, pues resulta que es donde más gente hay. Entonces son las áreas pobladas, o sea, California, la costa este, lo que es Nueva York y toda la parte, digamos, industrializada, costera, donde hay ciudades básicamente votaron demócrata y siempre ha sido así por décadas. Y en el caso de lo que están votando rojo, o sea, republicanos, tú miras que, por ejemplo, Texas, hay una parte, digamos, de Florida, no donde está Miami. Miami ciudad se está volviendo demócrata de acuerdo a esta elección. Ese pedacito, pero el resto de Florida es republicana. Eso también ha de que ver con el hecho que en Florida hay mucho retirado estadounidense. Me imagino que han de ser personas de las ciudades de la costa fría, digamos, de Nueva York, que se están mudando a Florida a vivir ahí para pasar los últimos años. Y vas mirando que, por ejemplo, Texas, republicana, excepto unos pequeños manchitas azules que veo por acá. Toda la parte de Estados Unidos, digamos, como la del centro, es básicamente roja. Y tú miras que hay como partes que todavía no han terminado de definirse. Pero ayer, básicamente, la oleada azul que esperaban los demócratas no se dio. A duras penas lograron recuperar la Cámara de Representantes por una pequeña mayoría. Y hoy oficialmente comenzó la batalla por la reelección de Trump, nos guste o no nos guste a algunos. Se quedó con el Senado y obtuvo 3 asientos más
creo que había 1/4 que todavía podían ganar, Pues que todavía está en votación. Pues ahorita todavía está en veremos. Como está ahorita los resultados extraoficiales, porque no son oficiales realmente, pero los resultados extraoficiales es de que en el Senado el Partido Republicano tiene ahorita 51 votos, de los cuales 2 son 51 senadores, de los cuales 2 son que nuevos. antes eran así de los flip, así que dieron vuelta, por así decirlo, que básicamente implica que en el antes, o sea, el que estaba como senador era demócrata y ahora escogieron a un republicano. En ese sentido, porque a veces cuesta entender un poco esta información. Por ejemplo, si ustedes ven en la mayor parte de redes y de sitios y de noticias y todo, dicen, bueno, hay 51 republicanos y ganaron 2 asientos, pero uno dice, bueno, pues igual eran 51 antes, entonces ¿dónde están los otros 2 que ganaron? ¿No? Pero lo que pasa es de que todavía hay 3 escaños que todavía están en disputa, o sea que todavía no se ha definido, y esto es precisamente por esos lugares donde quedó tan cerrada la elección que no pueden decir ahorita quién ganó, sino que tienen que volver a hacer un recuento ya así más profundo de la información. Entonces, se dice que ganaron 2 escaños, básicamente por eso, porque hubo 2 escaños que antes eran demócratas y que ahora lo ganaron republicanos. Todavía falta que se decidan, todavía falta que se oficialicen los resultados de otros 2 estados otros 2 escaños, en donde las probabilidades son de que va a ser, la mayor probabilidad es de que van a ser republicanos, y entonces lo más probable es de que terminen con 53 o incluso podrían llegar hasta 54, pero lo más probable es que queden con 53 senadores de 50, o sea, 3 más de la mayoría. Que hay que recordar que en el caso del Senado, o a los que no lo sepan, adicionalmente existe un voto adicional. Realmente son 101 votos los que hay ahí en el Senado, porque son los 100 votos los 100 votos de los senadores, y si en algún momento hay en una votación en empate, entonces se llama al vicepresidente, que tiene un cargo así como honorífico de presidente del Senado, más o menos, y él tiene, cuando hay votaciones que quedan empatadas en el Senado, se convoca al vicepresidente, quien pues puede emitir un voto adicional, y ese puede ser ese es el del desempate, por eso que son realmente 101 votos en el Senado. Pero entonces ahorita van a tener, lo más probable es que queden con 53 senadores republicanos y 47 demócratas. Pero ahorita los resultados que todos publican son los que ya están definidos, que son 51 versus 46. Eso es en el caso del Senado. En el caso de la Cámara Baja, ahorita lo que han publicado la mayor parte de medios es que hay demócratas, hay ya 221 confirmados, y republicanos 196, varía un poco, en algunos publican 199, incluso hasta 200, pero más o menos esa es la división ahorita, y todavía hay como 15, 16 escaños que todavía no están definidos, nuevamente por esto de que están muy, muy cerradas los resultados. Y entonces, pero de los que están ya así definidos, había 26 que habían sido anteriormente republicanos y que ahora los cambiaron, por así decirlo, y votaron por demócratas. Entonces, a eso es a lo que se refiere con eso de que perdieron 26 escaños o que ganaron, y del otro lado que ganaron 26 escaños, es eso, de representantes que eran republicanos, y ahorita en esta elección perdieron la elección y ganó un demócrata. Pero todavía no son los resultados finales, sino que todavía faltan estos otros 15, que con lo cual podría llegar la especulación así de los pronósticos, particularmente de los sitios de apuestas,
porque está en esto. ¿A quién le apostaste, Jorge? Yo estaba ahorita mirando es de que cabal. van a tener 35, que van a ser al final 35 las La diferencia entre demócratas y republicanos. no la diferencia, sino los que pasaron los escaños que ganaron, que hayan ganado los demócratas, que si se cumpliera eso llegaría a un total de 230 representantes demócratas versus 208, algo así, representantes republicanos, que es 105. que es una diferencia menor de la que actualmente tenían, porque actualmente tenían 240 representantes los republicanos, ¿no? 241. 241. 241. No, y cabal, yo estaba mirando ahorita el tema del Senado. De acuerdo a los datos, ganaron 3 puestos adicionales los republicanos en el Senado. Hay uno que es como yo te decía, eso estuvo cabeza con cabeza. Por ejemplo, Montana, quedaron 47.8 republicanos, 49.3 los demócratas, eran los que cambiaban de azul a rojo, de azul a rojo, de azul a rojo, que no sabías bien anoche. Y Arizona, que está, pareciera que va a ser republicano, pero todavía están contando, porque están 49.34 versus 48.42, o sea, hay una diferencia de 0.9 de porcentual y llevan contado 74% de los votos, o sea, que eso se han de ir uno por uno en Arizona y mira, hay que mandar a traer una carreta para llevar los votos al centro de votación. Tenemos un par de comentarios y tenemos que ir a una pausa. Dice Renato Mazariegos: les deseo buena tarde, sé que ustedes controlan quiénes son demócratas y cuáles republicanos. ¿Por qué no especifican quiénes son del presidente actual y quiénes no? Ya que solo dicen demócratas, republicanos, y quienes no saben a qué partido pertenecen no comprenden. Sé que para ustedes que saben no hay problema, pero para el grueso de los radioyentes se les confunden. Gracias por su aclaración. Y en efecto, para su referencia, Donald Trump representa o ha sido parte del Partido Republicano, que en todas estas imágenes que sacan así en los canales de televisión y en los sitios de internet están representados por el color rojo. Y la oposición, en este caso, que por ejemplo era donde estaba Hillary Clinton, que era la candidata en las elecciones presidenciales, que en este caso pues no son elecciones presidenciales, pero que para su mejor referencia era de donde era candidata Hillary Clinton, es el Partido Demócrata, que en este caso, en estas imágenes, aparece con el color azul. Entonces el color azul es de los demócratas, de donde era Hillary Clinton, y el color rojo es de los republicanos, de donde es Donald Trump, que es el partido oficial, por así decirlo. En ese momento en Estados Unidos. Ojo, Donald Trump no es que fuera un republicano clásico del partido, sino que básicamente lo miran como un outsider o un alguien de fuera. Les ha costado bastante masticarlo y ahí van conviviendo con el republicano tradicional. Y hay un tema que vamos a hablar después del corte, un poco qué pasó con Obama y Hillary Clinton, que estuvieron o no haciendo campaña, y qué pasó con aquellos por los cuales hicieron campaña a favor, si lograron ser electos o no. Y también, para contestarlo cuando regresemos de la pausa, otro comentario de Pepito Cach, dice: de acuerdo a las predicciones de analistas y analistas, ¿cómo creen ustedes que los demócratas le harán impeachment al presidente Trump? Y como cuál sería la razón, porque según las predicciones decían que los republicanos perderían el Senado en las recientes elecciones. O sea, entonces entiendo que básicamente nos está preguntando que si en caso fueran a hacerle un proceso de impeachment, ¿por qué lo harían y con qué razón? Aunque entiendo por su comentario de que igual dijeron que iban a ganar el Senado y tampoco lo ganaron, ¿verdad? Pero eso será para después de la pausa. Hold your horses, Reni. Estamos agua. Pero antes de ello solo quiero recordarles que por aquello de las 61,197 colisiones que hay al año aquí en Guatemala, asegúrese de estar cubierto, y qué mejor de estar cubierto por Aseguradora General. Si usted quiere más información la puede obtener llamando al 1757, repito, 1757, o visitando el sitio www.aseguradorageneral.com. Así que asegúrese de estar cubierto. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Escuchas el
Patio de Atrás con Renny Bake y Jorge Jacobs. Por Libertópolis. Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón, hoy en el segmento del Patio de Atrás con Renny Bake. Y un par de comentarios, nos manda un comentario Dani Ayala, aunque no es referente al programa, pero igual lo vamos a leer esto a través de YouTube. Dice, bloqueos en la Aguilar Batres no afectan en nada a los diputados, creo que por ahí ni pasan. Nos arruinamos el día nosotros mismos, mejor ir a la Casa de los Diputados y ahí manifestar. Se refiere a los bloqueos, presumo, de que hicieron ayer y todavía algunos hoy estudiantes de la San Carlos que hicieron bloqueos. Y en efecto, esos bloqueos, para principiar, son ilegales y afectan a todo el mundo, menos a los que supuestamente son los responsables de lo que sea que están manifestando, y que en todo caso consideramos que es más prudente y más correcto hacer lo que están haciendo hoy, aunque igual están bloqueando la 9ª Avenida, pero por lo menos están manifestando enfrente del Congreso y no bloqueándole el paso a la gente en lugares donde no tienen absolutamente nada que ver con los diputados, como bien lo dice Dani. Pero Renny, nos quedamos con la pregunta de Pepito Cach, que si en efecto será que van a hacerle un impeachment, y de hacerlo a qué se referiría. Y tal vez la primera, yo todavía regresaría un poco y te preguntaría, ¿eso del impeachment es como el antejuicio aquí en Guatemala? Es una especie de, para buscar hacer la comparación, es una especie de antejuicio, o sea, le hacen impeachment y si, digamos, le dan el voto de desconfianza, es básicamente, mire, renuncie. El único impeachment que, digamos, que ha generado eso que yo recuerdo de los libros de historia es la historia de Nixon, que ha sido exitosa. Acuérdense del Watergate. Pero no porque... Pero él renunció. Él renunció, o sea, no lo sacaron. O sea, los que algunos fantasean es que sí, los demócratas van a sacar a los republicanos. Fíjense que no, porque el sistema gringo de balances y contrapoderes y político de Estados Unidos es totalmente distinto al de Guatemala. O sea, no es así como, le van a hacer impeachment y van a sacar mañana a Trump y a quién van a poner. Sí. O sea, solo les recuerdo que si le hacen impeachment a Trump, adivinen quién va a ser el presidente. Mike Pence. Mike Pence, el conservador que no se sienta a cenar con ninguna mujer que no sea su esposa. Me encanta el tipo, por eso es un hombre muy conservador. Y solo para poner la referencia, en el caso de Nixon, de hecho, a él no le estaban haciendo impeachment. Sí, le hubieran querido hacer impeachment, pero realmente no era eso lo que estaba sucediendo, sino que a él sí lo citó un juez federal, si mal no recuerdo, y habían unas famosas cintas que básicamente eran las cintas así de donde se grababan todo lo que sucedía en la Casa Blanca. Espionaje. Se descubrió que le estaban haciendo espionaje al Partido Demócrata. Una agente, fue un escándalo que se llamó Watergate, y a raíz de eso fue que Nixon termina renunciando para evitar el desgaste a la presidencia y a la institución de Estados Unidos. Eso fue en 1973, si no mal recuerdo. Sí, y cuando renunció fue básicamente porque ante la citación del juez tenían que revelar las grabaciones de las llamadas de Nixon. Y él, entonces, la única forma de que no se hicieran públicas esas llamadas era que no fuera presidente, porque entonces eran sus llamadas privadas y entonces no le aplicaba la orden federal, y por eso fue que al final paró renunciando, no porque tuviera impeachment. Pero en el caso... le intentaron hacer también, ¿se acuerdan ustedes también el escándalo Levinsky, de que Bill Clinton dijo que no había tenido que ver con Mónica Lewinsky, después resultó que parecía que sí había tenido que ver con ella? También le hicieron impeachment y no pasó nada. O sea, que los que fantasean de que los demócratas le van a hacer impeachment mañana a Donald Trump y pasado lo van a sacar del pelo a la Casa Blanca, les cuento que el sistema gringo es sumamente complicado, y para que eso sucediera, ni siquiera puede suceder tal y como lo fantasean algunos. O sea, le pueden intentar hacer impeachment los de la Cámara de Representantes, pero el Senado tiene que estar de acuerdo. Y adivinen qué van a hacer los republicanos
si quieren hacerle impeachment a su presidente, muy mal que les caiga, y varios senadores republicanos quieren ser presidentes y moverle la silla a Donald Trump. No lo van a hacer. Que me va a pasar lo mismo que aquí con el antejuicio de Jimmy Morales. O sea, no va a suceder. Sí, va a ser un gran escándalo en la prensa. Que, por cierto, yo leía una noticia bien interesante. Que a pesar de 2 años de ataques constantes de los medios tradicionales estadounidenses en contra de Donald Trump, lo único que han logrado es que los demócratas recuperaran algunos asientos en la Cámara Baja. Era una bachita así como, tenemos que entender mejor qué está pasando con el votante gringo. Cosas de el tema del impeachment. Va a ser una discusión para la reelección 2020. Lo del impeachment, solo para estar claros, tiene que ser aprobado por ambas cámaras. O sea, ambas cámaras tienen que votar a favor de desaforar al presidente para que lo puedan desaforar. No recuerdo, y creo que jamás ha sucedido que le han hecho un impeachment a un presidente de Estados Unidos ha sido exitoso. O sea, los presidentes estadounidenses han tenido escándalos en su presidencia, pero a la hora de los pencazos, ahí sí hay que reconocerle a demócratas y republicanos se preocupan por la institución, por lo menos hasta el día de hoy. Yo dudo mucho que un Senado controlado por republicanos aceptara el impeachment de un presidente republicano. Sí. O sea, sería en contra de cualquier cosa, y no creo que todos los demócratas estuvieran a favor de hacerle impeachment al presidente, porque los demócratas más centristas, eso es parte de los análisis que he leído en algunos medios estadounidenses, saben que eso podría ser contraproducente dentro de 2 años cuando vayan a la reelección por su asiento en la Cámara de Representantes, porque puede que si llegaran a paralizar al país, que es lo que ya dijo Trump, miren, si comienzan a intentar hacer impeachment, van a paralizar el país y se los van a cobrar sus votantes. En el trasfondo se los están diciendo. Miren lo que hicieron con Kavanaugh. La gente que el juez de candidato a juez de Supremo, juez de la Corte Suprema de Justicia, que luego fue confirmado, los que estuvieron en contra de él en el comité del Senado perdieron sus asientos ahorita. ¿Tú crees que ellos no están haciendo sus cálculos y entendiendo qué pasa? Y al final son políticos, puede que les caiga mal, pero en el tema de Trump, pero en el tema de la Cámara de Representantes, cada 2 años son puestos a reelección sus asientos, y si no están contentos los electores con ellos, pues entonces los cambian. Sí. Yo tal vez, como ya se nos está acabando el tiempo, hay un tema sobre el cual sí quiero hacer énfasis, y que los resultados de esta elección de anoche, lo que nos deben de enseñar o demostrar o mostrar, como quieran utilizar el término, es precisamente la fortaleza de un verdadero sistema republicano, el que está diseñado, de hecho, así, para que la gente tenga la opción de decir, bueno, escogimos a este presidente y le dimos así todas las 2 cámaras, pero tal vez se le podría pasar la mano, entonces pongámosle un poco de freno, por ejemplo. Y de hecho ha sucedido casi en todas las elecciones de mitad de periodo del último siglo y medio, ¿verdad? Que precisamente eso ha sucedido, que en las elecciones de mitad de periodo el partido de gobierno, por así decirlo, el partido oficial, ha perdido escaños, y ha perdido escaños en general, y en algunos casos pues ha perdido así el control de las cámaras, como consecuencia de esos controles y de ese sistema de controles y balances, donde la población tiene la oportunidad al final de decidir, en este caso cada 2 años, si le sigue dando todo el poder, bueno, aún así no es todo el poder, pero bastante poder al presidente, o se lo restringe un poco, ¿verdad? Entonces hay que ver también desde esa perspectiva el resultado de las elecciones ayer, no solo la línea partidista, porque obviamente pues pongamos que de las 100 millones de gentes que fueron a votar, 50 millones son así muy activos en sus partidos, pero los otros 50 millones son ciudadanos comunes y corrientes que ni son republicanos ni son demócratas, y lo que están viendo es precisamente la economía, el futuro, la seguridad, el futuro, y es un poco la discusión que van a poner sobre la mesa. Yo lo que sí te pudiera decir es la discusión o las elecciones 2020 de los gringos ya comenzaron hoy. El tema de la reelección de Trump ya se puso sobre la mesa.
En ningún lado tú miras que los demócratas estén gritando, somos los ganadores de esto. Si bien Trump dijo, miren, si me hacen impeachment, yo primero quiero trabajar con los demócratas. Segundo dijo, si me hacen impeachment, no voy a regresar al país y eso va a ser en mi beneficio. Y parece que la Nancy Pelosi, que es la líder de los demócratas, que se espera que vaya a ser la vocera de la Cámara de Representantes, tampoco es que esté con la espada desenvainada y vamos a hacerle impeachment mañana a Donald Trump. En el caso de Triángulo del Norte y Guatemala, en particular, ¿qué podemos esperar? Uno, el tema de la cooperación y de los presupuestos es un tema que lo ve Cámara Baja y Cámara Alta. O sea, que no es que algunos fantaseen que le vamos a ir a hablar al representante tal para que nos dé toneladas de dinero de cooperación internacional sin supervisión. Nanay. En el caso que es interesante, la CICIG, tanto los pro-CICIG y los no a favor de CICIG fueron reelectos. O sea que sigue el mismo esquema, y lo único que tal vez creo que va a pasar va a ser un cambio de sillas en el subcomité del hemisferio occidental, que es lo que mira América Latina. El chairman, o sea, el vocero o el que dirigía las sesiones usualmente es del partido de la mayoría. En este caso, el chairman Cook, que es una persona encantadora republicano, era el que dirigía el subcomité. Ahora probablemente, como ganaron los demócratas, probablemente le toque a un demócrata, el que usualmente es el de rango más alto. En este caso, creo, no he visto bien los números todavía, que le tocaría a Albio Cires. Pero no creas que se van a cambiar los temas o la agenda o yo te tiro a la basura todo lo que tú estás haciendo, sino que siguen trabajando conjuntamente. Solo que ahora, en vez de llevar la voz cantante, es como que te quito el micrófono y le dan el micrófono al otro que es el dirige, pero ahí se queda el asunto. Una explicación adicional, eso de rango más alto básicamente se refiere a quien más tiempo ha estado. Exactamente, el rango más alto en Estados Unidos, en el caso de la Cámara de Representantes, es el que lleva más tiempo en la Cámara de Representantes. O sea, no es que llega hoy... O sea, el más veterano. El más veterano, o sea, el más anciano, pues, o sea, pero no anciano de edad, sino el que ya lleva bastante piso barrido, bastante tiempo, digamos, que ya ha ido subiendo en el escalafón. Allá no es de que llegan un día y al día siguiente le dan las comisiones más complicadas y la Comisión de Seguridad Nacional o la Comisión de Presidente. No, comienzan desde abajo, como si fuera congresista raso. Y en la medida que van subiendo y van subiendo y van subiendo, entonces van ganando niveles. Por ejemplo, está la situación de el congresista de rango más alto demócrata, te dice que en esa Cámara es el demócrata que más veces ha sido reelecto. Eso te iba a decir yo, que el hecho de tener más tiempo implica que ha sido reelecto más veces, lo que quiere decir que implica que sí ha mantenido el favor de sus votantes, porque cada dos años los y aprendió se el tiene que reelegir, teje-maneje de las cosas. Por ejemplo, tú miras también en el Senado, es el senador junior, el senador senior. El senior es el más antiguo. El senador junior es el patojito, el novato, el que está llevando. Es la diferencia que ellos establecen. Y básicamente los puestos de más importancia, por ejemplo, el comité de Ways and Means, o el comité de defensa, o los subcomités relacionados, dos que están ahí sentados, no es alguien que ha llegado el día anterior y ni siquiera sabe dónde está el baño, sino que ya es gente que ha ido subiendo en el escalafón. Y el de Ways and Means, para los que no lo sepan, es donde está la plata. El de presupuestos, el que decide a quién le dan pisto y dónde cortan y dónde agregan. Sí, tenemos varios comentarios. Francisco Cuevas dice, felicitaciones a los dos, en especial a Rani Bake, excelente invitada. Luego, Paola Fallace, no le sabe a victoria a los demócratas. Poder más equilibrado es un gana-gana para los ciudadanos. Y luego Álvaro Muñoz dice, saludos, felicitaciones por el programa, son expertos en el tema. Y creo que vi otro mensaje por aquí en alguna parte. Pues muchas gracias a los que nos están escribiendo. Saludos a todos. Y en lo que sí no soy experta es en ver la página web. En ese es el experto, es Jorge. Como ya estamos terminando, obviamente estos resultados, para principiar, no entran en vigencia ahorita, sino a partir de enero. 20 de enero. Es así, en enero es que toman posesión estos, y los que pues no ganaron la reelección pues están todavía en
Ahí en este periodo, ahorita pasa algo así de los que todavía están ahí, pero que ya no van a estar a partir de febrero, que tratan de hacer algo así como sucede aquí en Guatemala. No, usualmente, a menos que hubiera una legislación que fuera urgente. Si recuerdas la razón por la cual urgía que pasara la confirmación del juez Cábano y los demócratas estaban como locos intentando que fuera después de noviembre, es porque calculaban o ellos esperaban, tenían la fantasía que iban a recuperar el control del Senado. Entonces, no hay nada sobre la mesa en este momento que yo recuerde de la política estadounidense que vaya a hacer un gran cambio radical. Y hay una cosa que quisiera remarcar. No es lo mismo un senador que un congresista. En varias ocasiones he visto que algunos medios de comunicación en Guatemala, desgraciadamente escritos, se refieren a una persona que es congresista como senador. Son rangos distintos, son cámaras distintas y son atribuciones y representaciones distintas. Así que, por favor, congresista en Estados Unidos es congresista, senador en Estados Unidos es senador. Son de distintas cámaras, tienen distintas atribuciones y no hay que mezclar, porque entonces eso ayuda a la malinformación, al malentendimiento aquí en Guatemala y no sirve para entender, como se diría en buen chapín o en vulgo, cada mico a su columpio. Una cosa es un senador y otra cosa es un congresista. Una cosa es la representación que tiene un senador, otra cosa es la representación que tiene un congresista y otra cosa son las atribuciones que tiene cada uno de ellos y los subcomités y los comités a los que pertenecen. Porque hay comités y subcomités. Comités, por ejemplo, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado es donde se confirman a los embajadores de Estados Unidos. Eso sí, tienen un montón, pero una lista enorme de personas que no han sido nominadas para ser embajadoras de Estados Unidos en varios países, que igual no va a haber mucho cambio porque eso es Senado el que lo tiene que ver y eso es un poco la parte de el Departamento de Estado que tienen que ir avanzando con Mike Pompeo a cargo. Y una última pregunta, ¿crees que esto de ahora que va a tener, que es, incluso algunos decían, es que hoy amaneció un Washington distinto, en efecto, que en el caso específico de Donald Trump, pues que se acostumbró en estos 2 años a básicamente hacer lo que se le daba la gana, pero que ahora va a tener que el freno de la Cámara Baja, ¿crees que va a ser simplemente un estancamiento en el sentido, así como lo dicen los gringos, un gridlock, donde no va a pasar nada ni de los republicanos ni de los demócratas? ¿O será que Donald Trump va a lograr negociar algo con los demócratas? Primero, Donald Trump no estaba haciendo lo que le daba gana los últimos 2 años. Bueno, Yo difiero en eso, porque el primer año fue una pelea de gatos con los propios republicanos que no terminaban de masticar que él fuera el que estuviera a cargo. Finalmente, con el apoyo de Mike Pence, según los analistas, los documentos que he leído, lograron pasar la reforma fiscal y el plan de, digamos, la Agenda Nacional de Seguridad en el 2017, diciembre del año pasado. Entonces, creo que a Donald Trump le costó ganarse el respaldo de los republicanos porque no es no es un animal tradicional de los republicanos. Le costó ganarse a la clase política republicana a regañadientas. Y 2, creo que los demócratas, si bien han recuperado la Cámara Baja de Representantes, tampoco es que hayan hecho grandes avances y se van a ir pianito, pianito. En las cosas de largo plazo de interés para Estados Unidos y los estadounidenses, como es el tema de la reforma migratoria, es, creo, el hueso que les va a tirar Trump todos los días de resuélvanlo, pónganse de acuerdo senadores y Senado y Cámara Baja en el tema de la reforma migratoria y obviamente los radicales demócratas van a querer impeachment a Trump para salir en la foto todos los días, pero en la práctica, que logre avanzar eso es muy poco factible en este momento con la información que existe y como ha sucedido en el pasado en otras situaciones. Y el chisme que les quería contar. A los Clinton, los demócratas que estaban corriendo para reelección, nadie quería a los Clinton haciendo campaña por ellos, no los invitaron a muchos lados. Y Obama me estaba diciendo que hizo campaña por algunos demócratas, parece que ninguno de los demócratas por los cuales hizo campaña logró
la posición. Habrá que ver los últimos resultados, pero eso de alguna gente aquí de Guatemala que yo soy amigo de los Clinton, yo tengo una foto con los Clinton y que Obama aquí, Obama allá, y me dan ganas de decir, creo que se les perdió el telegrama donde les decían que el mundo cambió y ellos ya no están en el poder en Estados Unidos. O sea, así como, creo que este no recibió el telegrama o esta no recibió el telegrama. No les llegó porque no está funcionando el correo. Mira, situación para Guatemala, las cosas van a seguir más o menos igual. Para aquellos que fantasean y le van a dar una patada en el trasero al presidente Evo Morales, porque sí, recuperaron los demócratas. Solo les cuento un pequeño detalle, aquí vamos a tener que terminar. Llegaron un par de personas, 3 o 4 personas de origen musulmán anti-Israel, pro-Palestina, y eso creo que va a apiñar más a los israelíes y al lobby judío, que es de los más fuertes desde el punto de vista financiero en Estados Unidos, alrededor de sus temas, y al final probablemente vas a ver que aquellos que estén apoyando el tema de Israel van a tener más apoyo del lobby judío, porque obviamente ahora como y ahora qué van a hacer. Eso es un tema de tengo que chequear para dónde van a ir las chequeras que van a financiar las campañas de reelección en el 2020 en Estados Unidos, y después de eso podemos platicar. Así es, pues bueno, muchas gracias, Reni. Y te cuento que ahora ya no tenemos que irnos a la San Martín, porque ahora nos pueden mandar aquí el almuerzo. ¿Ya pediste el almuerzo o el pastel? Sí, el almuerzo. Voy a pedir una mi ensalada Santa Fe. Y usted también puede pedir desayunos, almuerzos, cenas, pastelería, panadería, pizzas y bebidas frías en la San Martín, llamando al 22 15 15 15. 22 15 15 15. Allí puede hacer sus pedidos en las zonas 9, 10, 14, 15 y 16, con un mínimo de consumo de 85 quetzales y un recargo de 12 quetzales por envío. Así que ya sabe, puede ahora tener San Martín a domicilio en su vivienda o en su oficina. A todos ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. A las 5 de la tarde vendrá Estuardo Rodríguez Aspurú en Geópolis. A las 6 estará María Dolores en Contravía PM, y a las 7 estará ella en Más Negocios. Mañana estarán Estuardo y María Dolores en Contravía AM, y en Todo Pulmón pues nos volvemos a escuchar mañana al mediodía, y mientras tanto pues pasen una muy feliz tarde. Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Rendeik y Jorge Jacobs. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.